El placer de tener la primera vez, sí, es la primera vez en este año 2019 de Leticia Valle de Lisboa, de Valle Lisboa, la consultora Valle Lisboa y Asociados. Bueno, Leticia, bienvenida y muy buenos días. Hola, gracias por la invitación. Buen día a toda la audiencia, el equipo. Y sí, por primera vez en el 2019 y sí, seguramente señor. no será la primera, de eso estoy seguro. Y bueno, Leticia, a ver, una encuesta que han realizado en lo que es la consultora. Y la verdad que llama la atención porque es algo actual y es este conflicto que se vive en cuanto a los docentes acá en nuestra provincia. Contanos un poco cómo surgió toda esta idea de realizarlo. Bueno, concretamente sí hicimos una encuesta de alcance provincial bastante amplia, con mucho nivel de confianza, y surge a raíz de que, bueno, yo estuve trabajando en el interior, haciendo algunas cuestiones en varias localidades del interior, y a medida que viajé todo el mes pasado empecé a ver esto de los docentes autoconvocados al costado de la ruta, en las distintas entradas de todas las ciudades. Entonces, a partir de allí dije, ¿qué será lo que pasa, ¿no? Todos, lo llamativo era que todos con guardapolvos y banderas argentinas. No había otra cosa, y te entregaban un papelito. Lo único que había que hacer era disminuir la velocidad, no interferían en el tránsito. Claro. Fantástico. Y cada vez eran más y más y más y más. En las localidades donde me quedaba la noche, por ahí también veía el movimiento del regreso, cómo se convocaban o las otras actividades que hacían, y me empezó a llamar la atención. Y bueno, volviendo a Resistencia, hablando con el equipo, empecé a contarles estas cuestiones y dije, ¿qué está pasando, no? Claro. Bueno, los medios de comunicación, algunos habían transmitido estas cuestiones, y a partir de allí dijimos, bueno, vamos a preguntar qué está pasando, qué piensa la gente de esta cuestión. Bueno, no era un reclamo gremial, pero a la vez era muy legítimo su reclamo. Entonces, elaboramos un cuestionario online de alcance provincial que difundimos a través de las redes sociales y de la página de la consultora, donde, bueno, preguntábamos justamente qué pensaban al respecto. Los datos metodológicos de la encuesta, que tengo que decirlos por la veracidad, es un 99% de confianza, un margen de error del 4,5%, son 740 casos para una población que calculamos más o menos en 820.000 habitantes. De la provincia del Chaco son personas mayores de 14, ¿sí? Nosotros hicimos un cruzamiento entre los datos del censo del 2010 y el documento del INDEC que establece las proyecciones poblacionales para la provincia del Chaco, que estima para el 2019 algo así como 1.200.000 habitantes, 200.000 habitantes, digo bien, 1.200.000 habitantes para el 2019. Entonces, bueno, en función de eso hicimos el cálculo. ¿Preguntas cerradas o abiertas? Hicimos de las dos. En varias preguntas habían preguntas cerradas con opciones, y en otras teníamos la opción otro, donde cada uno podía tener, digamos, no solamente las opciones que le damos, sino la posibilidad de aportar algún dato puntual. Bien, bueno, repasando un poco, estamos viendo algunas de las imágenes de esta encuesta. Bueno, esta fue la primera pregunta, digamos. Esta era la primera pregunta. ¿Está por orden, digamos, de cómo fueron preguntando? Claro, porque cuando uno establece una encuesta, cuando uno realiza una encuesta, bueno, hay que empezar, digamos, por el tema macro para ir después desmenuzando los otros temas más importantes. Esa era en qué condiciones se encuentra la educación pública en la provincia del Chaco. Fíjate que ahí justamente tenemos el último punto, es una opción de ese otro, que es un aporte de estas personas. Bueno, ahí es alarmante el resultado. Está claro lo que opina la gente. La educación en la provincia del Chaco está deteriorada, básicamente, y lo grave es que el 76,6% habla de sumamente deteriorada, ¿no? Entendiendo la situación de la educación pública como no en calidad, sino en condiciones edilicias, en condiciones salariales, digamos, no se trata de las personas, sino lo que se vive alrededor. Exactamente, exactamente. Después de esa pregunta, tenemos justamente si escucharon hablar del reclamo de los docentes de la provincia. Bueno, el resultado está a la vista, ¿no? Parece el dibujito del Pac-Man, más con la boca cerrada. Es que creo que el tema de educación y tema docentes, de alguna manera u otra, a todos nos involucra, digamos. Todos tenemos chicos, familiares, amigos que van al colegio, y que, o sea,
están todos interiorizados, me parece que está, sí, está clara y además la situación. estamos también, así no tengamos ningún contacto hoy con la escuela, Claro. también estamos formando parte de la comunidad Totalmente. educativa, porque bueno, o podemos vivir en la escuela, o pasamos por afuera de la escuela, o escuchamos en la tele, o lo que sea, al 100%. Ahí ese dibujito que era el Pac-Man que decía recién, puede ser hasta un error de cliqueo, pues es parte dentro del error estadístico. 100% de la población conoce esta cuestión. Bueno, en esa placa está si cree que debería solucionarse y por qué esta cuestión del reclamo y cuánto más rápidamente debe solucionarse. Bueno, 90% dice que sí, que tiene que solucionarse mucho más porque demorar es injusto para los docentes y los alumnos. Y si sumamos la porción, digamos, de más chicas, digamos. Ajá. Claro, si es más tiempo, demorar más tiempo es injusto para los docentes, también se habla de esta cuestión. El resto son preguntas, respuestas abiertas que han aparecido, excepto la opción más violeta, que es que debe resolverse independiente del tiempo. O sea, también hay una unanimidad, en esta cuestión. A partir de allí entendemos que bueno, hay un consenso social para que el reclamo docente se resuelva. A partir de esta cuestión de los movimientos autoconvocados, que también empezó a mostrarse en los medios de comunicación, preguntamos si era el reclamo justo, si era legítimo y si se conocía. El 83,6% conoce quiénes son los docentes autoconvocados y qué es lo que piden. Bien. ¿Sí? O sea, la gente está informada. Está informada, sabe de qué se trata. El 8% dice que sí, que conoce parcialmente, y bueno, las otras opciones son muy poco. Algunos inclusive, fíjate, la opción verde habla de conocer el reclamo docente, pero por ahí no puntualmente el movimiento de docentes autoconvocados, que está integrado por docentes que no están afiliados a ningún gremio y por docentes que también están afiliados a los gremios y que entienden que ese es el mejor camino para tratar, ¿no? Esa es una opción, una pregunta que hablábamos de cómo surge esto, de dónde vienen. Bueno, ahí hay múltiples opciones. En general... Esta debe ser la más dividida de las que tienen en cuanto a porcentajes, digo. Sí, en realidad también está medio parejo, porque hablamos de crisis de representatividad en los gremios o de la imposibilidad del gremio de llegar a un acuerdo con los docentes, con el gobierno, entonces por eso se busca otro camino. Habla de un descontento, habla de la necesidad de dar respuesta a docentes que por ahí no se encuentran involucrados o incorporados a una cuestión gremial, ¿no es cierto? Está muy bueno porque a partir de acá tenemos una cuestión de que la gente tiene distintas opiniones y que sin embargo se puede establecer digamos, un consenso social igual y pacífico a partir de el reclamo de una cuestión legítima. Bien. Porque acá se trata de la legitimidad del reclamo y tal vez no tanto de la legalidad. Totalmente. ¿No? Ahí preguntamos justamente sobre eso que estaba diciendo, que tiene que ver con si es un movimiento genuino, ¿no? Y bueno, también es mayoritario, casi el 90% habla de que es un movimiento genuino que surge justamente de esto, de manifestarse de alguna manera. Es un movimiento, digamos, que aparece de manera espontánea por un reclamo puntual, y como todos los movimientos sociales, políticos, educativos o culturales aparecen para un reclamo y luego solucionado ese tema, por lo general se dispersan, salvo un grupo que intentó y siguió para otra cuestión, ¿no es cierto? Exactamente. El movimiento de autoconvocados, preguntamos si el reclamo era legítimo y justo, y sí, bueno, la gente piensa eso, piensa que el reclamo es legítimo. A ver, no existe una persona hoy en la provincia del Chaco que piense que el reclamo docente es injusto. Totalmente. Claramente, y ahí es donde nosotros encontramos, porque luego la siguiente pregunta creo que es, a ver, el conflicto docente, el diálogo, bueno, a partir de acá, y luego en la siguiente también preguntamos esta cuestión con los gremios, ¿no? Porque por ahí yo también he visto que se plantea esta cuestión de la dicotomía o gremios o autoconvocados, y en realidad estas tres preguntas se analizan, digamos, de manera relacionada entre sí. Se habla de el reclamo es legítimo, pero la legalidad de negociar el salario o de dar respuestas a ese reclamo le pertenece a los gremios.
quien está legalmente autorizado a negociar salario, a sentarse con el gobernador y decirle, este es el salario, vamos a negociar, son los gremios. No hay otra persona porque, bueno, lo establece la ley. Entonces, en ese contexto, el movimiento de docentes autoconvocados, que no tiene representatividad gremial, no estaría autorizado legalmente a hacerlo. Pero sí habla de la legitimidad del reclamo, que es indiscutible y que es algo que existe y que está y que hay que ver y que hay que dar respuesta. Entonces, el movimiento aquí hablamos... Sí, tendrían que intervenir en estas negociaciones y dicen que sí, los docentes que no están incorporados dentro de los gremios que pertenecen a esta autoconvocatoria, habla de sentarse y dialogar, contribuir al diálogo, porque luego, cuando se pregunta si es un movimiento político, si es un movimiento, ¿qué es el movimiento? Se habla de un grupo de personas que intenta acompañar al gremio legalmente autorizado a discutir el salario como forma de aportar opciones. No quiere sacar del medio a los gremios, sino también aportar. De hecho, entiendo yo que hay esa suerte de consenso entre ellos, que bueno, que van a ir ahora acompañados, porque tampoco los gremios pueden desconocer, digamos, en la legitimidad del reclamo, que incluso sus propios afiliados pertenecen de los dos lados, ¿no es cierto? Por suerte, ahí, justamente ahí la roja es el movimiento militante independiente que tiende a apoyar a los gremios y bueno, después hay un gran porcentaje que considera otras... Ninguna de las opciones. Ninguna de esas opciones anteriores y bueno, después viene en una segunda hoja 6 opciones más, digamos, que habla de eso. Bien. Aquí, bueno, ya pasamos a los medios de comunicación, pero antes de eso nosotros habíamos preguntado de qué manera podía solucionarse esta cuestión, cuál era el mejor camino. Por suerte, en la gran mayoría de los encuestados habla de un camino de diálogo, que la mejor forma de resolver es el consenso y el diálogo. En segundo lugar, aparece una decisión gubernamental unilateral que claramente la decisión gubernamental es el aumento salarial. Y es unilateral. Uno va al patrón y le pide un aumento y el patrón unilateralmente va a decidir en función del pedido o no del trabajador si aumenta o no. Los docentes son trabajadores, la patronal es el Estado, entonces claramente es una decisión unilateral. En tercer lugar, aparece una decisión a través de una ley, que la Cámara de Diputados discuta una ley, que bueno, que se sancione para resolver esta cuestión. Y en último lugar, aparece la cuestión judicial, que se resuelve a través de una intervención de la justicia. Y esto habla en la madurez de nuestra provincia, ¿no? Pensar en un diálogo... Apostar a la democracia. El Chaco se caracteriza siempre por su práctica democrática y por su participación política, independientemente de lo partidario. Nosotros estamos habituados a escuchar y a pensar y a practicar política permanentemente, porque de hecho la cuestión docente es política, porque es política educativa, ¿no? Entonces, aquí... Por suerte, la población chaqueña intenta sostener de cualquier manera la convivencia en el consenso y respetando las instituciones democráticas del Estado, ¿no? Y claramente están establecidas en el orden de prioridades en función de ese diálogo. Bueno, luego pasamos a preguntar los medios de comunicación. A partir de ahora entran, digamos, las preguntas, por lo que he visto en la encuesta. Bueno, hablan de los medios, la verdad que está bueno esto, Leticia, de la consulta, para ver qué opina la gente sobre el trato de los medios de comunicación a este tema. Y también después, bueno, lo último, veremos cuánto va a influir en un año tan importante como es el la pregunta del millón. La pregunta del millón. Pero bueno, vamos con lo primero, digamos, con lo que está ahora. Y cómo sigue en este trato con los medios. ¿Cómo surgió la idea de esta pregunta? Digamos, querían saber cómo la gente, en este caso, qué piensa del medio y cómo trata un tema tan sensible. Surgió de una entrevista en esta radio, en Natagalá, la mañana. La compañera de ustedes, Silvia Villavicencio, me hacía una nota para
charlar de cómo se hacen las encuestas, de cómo creer en ella, y decía justamente que hablábamos del rol importante que tienen los medios de comunicación a la hora de transmitir esto, porque una encuesta siempre va a incidir en la opinión pública y cualquier tema álgido de la sociedad va a incidir también en cómo se comunica, si se dice todo, si no se dice todo, si es oficialista, si no es oficialista, y además teniendo en cuenta que justamente, que habíamos charlado el año pasado cuando participamos en Perú en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que el Estado es quien da la pauta y en la provincia del Chaco no existe un solo medio que no tenga como principal sustento del sueldo de los trabajadores la pauta. Por tanto, también podría ser si, no sé, una empresa como, por decir no sé, la empresa Juancito, que es la mayor distribuidora, pone un canal de televisión y bueno, los trabajadores no le van a poder hacer marca a la empresa Pepito porque justamente tiene que ver con una cuestión de intereses. Y bueno, preguntamos si la gente entendía en este contexto, si los medios de comunicación informaban de manera real o cómo lo informaban. Lamentablemente fue el resultado. Ese fue el resultado, que en realidad no es lamentable, porque es así, digamos, es lo que describía recién, ejemplificaba con las empresas. El 66,8% entiende que se informa en función de los intereses del propio medio, que siempre es una empresa privada, salvo que sea un canal estatal, que también va a informar en función de sus intereses. El 27% habla... Lo cual, ¿sabes que está bueno que marca esta encuesta, Leticia? Que también da a entender que la gente no es tonta. Que la gente no es tonta y sabe lo que escucha, sabe qué piensa cada medio, qué piensa por ahí cada periodista. Y me parece que está bueno. Demuestra que la gente no es tonta y que sabe. Habla del ejercicio democrático y de esta cuestión de apostar al diálogo y respetar las instituciones que decíamos antes. Sí, también con esto que vos decías recién, el 27% habla de que, primero dicen en función de los intereses del medio, y en segundo lugar habla de que se informa parcialmente. Totalmente. Y bueno, y esa parcialidad tiene también que ver con una cuestión de timing de los medios, de que por ahí no tiene nada que ver. Si yo tengo un programa de música no voy a hablar de una cuestión política o lo que sea, ¿no? Y ahí es donde nosotros encontramos que, bueno, esa estaba antes, me parece, pero bueno, habla de esta cuestión de que es importante resolver antes. Y con respecto a los medios de comunicación, es eso, la gente sabe y elige qué ver y está atenta. No se le puede vender cualquier buzón. Exactamente. ¿Sí? Luego, preguntamos justamente la cuestión política, que es... Claro, eso es el tema del año, digamos, está claro, teniendo en cuenta el año electoral en todo el país y la provincia no es ajena. Y que siempre va a determinar, insisto con esta aclaración, siempre las encuestas, que esto es un sondeo, no es una encuesta, porque no tiene distribución territorial, las encuestas son una foto del momento. Estos datos seguramente hoy ya cambiaron. Claro. Mañana alguien dijo algo lindo de los docentes y ella cambió su opinión, no sé. Una foto, un momento puntual que nos sirve para analizar dónde estamos y cómo seguimos. El momento, digamos, Bueno, en ese sentido preguntamos si el conflicto docente y la forma en que se desarrolle, se resuelva o no se resuelva, iba a influir en la decisión del voto a las próximas elecciones a gobernador de la provincia. Bueno, clarísimo. Sí, el 80, más casi el 90% habla de que sí va a incidir en un sí absoluto o en un tal vez. Claro. ¿Cuánto va a incidir? ¿Cuánto es lo que va a incidir esa cuestión del cómo termine todo esto? Y bueno, es abrumador. Hablan de muchísima incidencia, va a ser determinante en el voto. Solamente el 8% del total de los encuestados dice que no va a influir en su decisión del voto o va a influir muy poquito. Entonces el 90% habla de, contestaron, de hecho están ahí los resultados, de que va a incidir muchísimo. El 28% habla de que va a influir muchísimo. Y fíjate vos, el 58% que va a ser determinante del voto, ¿no? Es una palabra fuerte, determinante, habla de algo contundente, digamos. Supongamos que ahora el gobierno provincial determine que, bueno, que va a
a pagar lo que los docentes quieran. Cambia la historia. Totalmente. Claro. O si dice, no voy a resolver y no voy a pagar nada, también cambia totalmente. O si da lo que puede y no lo que le gustaría, también cambia. Claro, totalmente. O que también puede cambiar la opinión de decir, a ver, bueno, ahora lo solucionan, pero antes no. La gente piensa, digamos. Todo el tiempo varía. Ajá. Vos, supongamos que yo digo, yo te voy a votar, Gastón, porque yo estoy convencidísima de que te voy a votar. Sí. Genial. El día de las elecciones, vos sos intendente, ponele, y se inundó la ciudad y el día de las elecciones yo tuve que salir bajo la lluvia, me inundé toda para ir a votar. Obviamente, mi ánimo hacia vos va a cambiar porque vos siendo la autoridad que tenía que solucionar el problema no lo hizo. ¿Por qué? Porque la gente piensa en su metro cuadrado. ¿Qué es el metro cuadrado? Es un concepto elaborado por un colega de Buenos Aires, de una consultora que se llama Pablo Nopov, que dice que en el metro cuadrado está todo. El desafío de la política es introducirse en ese metro cuadrado. Imagínate, hoy los televidentes hagamos el ejercicio de imaginarnos de trazar un cuadrado de 1 metro por 1 metro alrededor nuestro. Y dentro de ese cuadrado ponemos todas las cosas que nos importan. Ponemos nuestra familia, que no vamos a entrar mucho, entra el núcleo más chiquitito, entran las llaves del auto, la llave de la casa, el celular, algo de comida y se terminó el espacio. Claro. Y es lo que nos importa, porque estamos pendientes de los chicos que llegan tarde a la escuela, de la comida, de qué falta, de qué no falta. Sí. Y se terminó ahí. Ya para mirar afuera es muy difícil. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a resolver lo micro y el conflicto docente tiene que ver necesariamente con ese metro cuadrado. Leticia, bueno, una vez finalizada la encuesta y repasándola un poco, te consulto, y con respecto a esto último que estábamos viendo y sobre todo con la decisión electoral, ¿cómo van a trabajar este año? Digo, es un año donde, bueno, se esperan cuestiones en cuanto a datos, encuestas que ya empiezan a dar vuelta, como siempre en este tipo de cuestiones cuando tiene que ver con las elecciones, así que ¿cómo se van a manejar este año? Bueno, probablemente más cerca de las elecciones hagamos algún sondeo de opinión pública para ver intención de voto y eso, pero creo que al menos los resultados que nos van arrojando nuestros estudios permanentes, digamos, la gente no le importa quién gana en imagen, la gente tiene en su metro cuadrado otras preocupaciones. Claro, totalmente. Entonces, así como este es un tema que nos interesa, estamos apostando más a preguntarle a la gente qué es lo que de verdad le interesa. Porque la vida diaria, digamos. La vida diaria, el metro cuadrado. Nosotros bueno. queremos que también la clase política, siempre digo, que la política escuche lo que dice la gente en la calle, que la gente en la calle entienda lo que dice la política. Mostrar la realidad, me parece. ¿De qué me sirve a mí saber si aumentó o disminuyó en imagen? ¿En qué me cambia mi metro cuadrado? Totalmente. Nosotros queremos aportar a la política de un lugar totalmente imparcial, porque esta encuesta, aclaro, es por cuenta y orden propio, nadie nos pagó para hacernos, porque nuestro programa de responsabilidad social habla de esto, que la política escuche a la gente. Claro. Es nuestro compromiso, es manera de volver a la sociedad todo lo que nos ha dado, desde la educación pública hasta, qué sé yo. Entonces queremos aportar en un año electoral cuáles son los temas que a la gente le interesan. Claro, está bueno. Como por ejemplo, yo le decía, Leticia, cuando fueron semanas atrás lo de las elecciones primarias y la suspensión o no, y yo decía por ahí, obviamente al político le interesaba por todo lo que significa, pero también la gente del otro lado, como diciendo, y yo no tengo para pagar la luz, digamos, y ustedes discuten esto, creo que también pasa por esa cuestión lo que Totalmente. ¿De qué te sirve a vos que te golpeen la puerta y te digan sí, porque juntos vamos a construir el futuro? ¿De qué futuro me hablas si yo no puedo pagar la luz? Claro. A mí me importa la luz y no me importa el futuro. Claro, me importa el hoy. Claro. Hoy no la puedo pagar. Exacto. Entonces, desde ese lugar, desde un lugar imparcial, aportar datos objetivos. Y bueno, y la gente se recontraengancha porque la gente quiere expresarse en eso. Exactamente. Eso te iba a decir, la gente participa. Muchísimo, muchísimo. El nivel de participación que hemos tenido con esto, la verdad que es importante porque, insisto con esto, y estaba escrito en el cuestionario en nuestra página, lo decimos siempre, todas las opiniones son importantes. No es que sean importantes para mí, que claramente lo son porque es mi trabajo. Son importantes porque las opiniones son importantes y punto. Sí. Siempre son importantes. Entonces, ¿cómo? Y lo habíamos dicho hace un montón de tiempo. ¿Cómo nosotros aportamos desde un lugar imparcial
para expresar esa opinión que nadie escucha. Exactamente. En las encuestas. Exactamente. Bueno, Leti, la verdad que ha sido un placer tenerte en nuestros estudios. Antes quiero preguntarte dónde la gente, si quiere tener datos sobre esta encuesta, sobre ustedes, dónde tiene que ingresar. Bueno, déjame nomás agradecer a las chicas de Proyecto Bohemia que se engancharon con la difusión, hicieron una muy linda nota. Pueden entrar a la página www.laconsultora.com. Ahí está cargada, esa es la página de la consultora. Deben encontrarnos en Facebook, Valle Lisboa y Asociados, que también va a estar cargada ahí. O si quieren tener todos los datos muy detallados, todo el informe completo en PDF, nos piden por un mensajito privado o me buscan a mí como Leticia Valle Lisboa en Facebook y no hay ningún problema. Leticia, como siempre un placer, muchas gracias y bueno, nos vemos en cualquier momento durante el año. Gracias, a disposición. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más informales.